Imagina una cámara que no se le escapa nada, que graba en todas direcciones, que puedes lanzar al aire y decidir después qué plano quieres usar. Y ahora imagínate otra, pequeña, ultracompacta, que parece sacada de una película de Hollywood por su calidad, la cantidad de luz que captura y ese desenfoque del fondo. La pregunta es, ¿cuál de estas dos es mejor para ti? Porque ambas rozan los 600 euros, pero son filosofías completamente opuestas. Hoy vamos a descubrir cuál es la más versátil, cuál la más cinematográfica y cuál deberías llevarte en tu próximo viaje. Porque hoy os traigo las que posiblemente sean mis dos cámaras favoritas a día de hoy. La DJI Osmo Pocket 3 ha conquistado a muchos bloggers, viajeros e incluso expertos con su sensor de 1 pulgada, una estabilización mecánica espectacular y esa calidad de imagen que parece salida de una mirrorless. En condiciones de luz controlada, su bokeh natural y la profundidad hacen que cada plano tenga ese look cinematográfico que tanto nos gusta, ¿a que sí? En el otro lado tengo la Insta360 X5, es todo lo contrario. Graba absolutamente todo a su alrededor en 360 grados, no se le escapa nada, lo que te permite decidir después qué plano usar sin preocuparte por el encuadre, lo coge todo. ¿Crees que perdiste ese momento tan especial? Da igual, con la X5 lo has capturado seguro. Y como no, graba en 8K y el nuevo modo Pure Video que revoluciona la grabación nocturna en 360 grados. Y para ello he realizado pruebas en entornos reales, días de sol, nublados, senderos de parque o calles abarrotadas, donde la Pocket 3 brilla en tomas más controladas. En blogging, en planos lentos, en situaciones más cerradas o íntimas, con grabaciones más narrativas, donde quizás tenga que ver ese campo de visión tan estrecho que luego hablamos, con muy buena calidad y detalles en pieles, texturas y exposición. Pero para escenarios más caóticos, impredecibles o donde quieras capturar múltiples ángulos sin tener que cortar, la X5 es insustituible. Poder grabar primero y decidir el plano definitivo cambia totalmente tu forma de grabar, especialmente en eventos, viajes, en blogs de exploración o grabaciones grupales. Luego, tranquilamente, cuando estés en el metro, en el sofá, con tu portátil o tu móvil, eliges el mejor ángulo con total tranquilidad. O si no, se lo dejas a la IA. Esa es la clave. Y por cierto, si buscas ofertas de estas cámaras o sus accesorios, tienes chollos a diario en mis canales de Telegram y de WhatsApp. En la descripción, justo debajo, te dejo los enlaces. En cuanto a la calidad de imagen, la Pocket 3 nos ofrece vídeo 4K hasta 120 frames por segundo con un sensor de 1 pulgada que gestiona muy bien la exposición, los reflejos y ese rango dinámico. Ideal para grabar con luz natural, en interiores controlados o cualquier escena donde quieras ese look profesional sin complicaciones. Además, le puedes montar filtros ND como los que ya te conté en este vídeo por aquí arriba, grabar en vertical, aunque no a máxima calidad, ojo, y gracias a la conexión súper sencilla con los micrófonos DJI Mic 2 o DJI Mic Mini, cuentas con un audio profesional inalámbrico desde el primer minuto. Pero para mí, su talón de Aquiles es sin duda alguna ese campo de visión tan estrecho, incluso con el adaptador gran angular o sin él, porque realmente tampoco aumenta tanto, sigue teniendo un plano súper cerrado. Todo lo opuesto a la X5. Y es que con la nueva cámara de Insta360 grabamos en 360 grados, en resolución 8K, lo que te permite extraer tomas reencuadradas, ya sea en formato vertical, horizontal, panorámico, de hasta 4K de cualquier punto de tu escena. Y aquí es donde gana por goleada en versatilidad. Puedes grabar entrevistas sin operador, grabarte a ti mismo mientras caminas y luego ir rotando el punto de vista suavemente, como si tuvieras a un cámara siguiéndote, algo que el Pocket 3 también puede hacer con el modo de tracking, pero de nuevo su campo de visión tan limitado y tan cerrado y sobre todo la máxima rotación del gimbal, el cual cuenta con ángulos limitados frente a la X5 donde puedes seguir dando vueltas que el tracking de la aplicación no te va a perder nunca. Además, como te conté en el vídeo de la Insta360 Miker, ya tenemos por fin un micrófono inalámbrico de la marca que nos va a poder permitir conectarlo a la X5 para mejorar mucho la calidad del audio pese a los buenos resultados que estábamos consiguiendo con el nuevo antiviento físico que monta la X5.
Y en escenas con poca luz, el nuevo modo Pure Video y sus sensores de 1 de 1,28 pulgadas han dado un salto brutal respecto a generaciones anteriores. Las sombras se mantienen limpias, el ruido es contenido y los colores no se descomponen como pasaba antes, aunque aquí me sigue pareciendo que la Pocket 3 está un paso por delante en el tema de la baja luz. Pero claro, estamos hablando de una cámara y de vídeo 360 grados que puedes girar, rotar y crear capturas muy chulas y que además tiene esta estabilización incluso de noche. Una pasada. Y ya que te hablo de estabilización, está claro que la Pocket 3, gracias a su gimbal mecánico, nos consigue unos movimientos naturales, más suaves que con una cámara normal. Pero claro, la X5 es 360, ya te lo he explicado. Gracias a la estabilización Flow State y a funciones como el Horizon Lock, a lo que si sumas un poquito de edición en la aplicación o en el Insta360 Studio, de los que tengo varias guías completas en el canal, pero está claro que si empezamos a trotar, correr o subir o bajar escaleras, empezamos a ver diferencias. Un gimbal mecánico nos ofrece una buena estabilización cuando las vibraciones son limitadas, pero cuando empezamos a trotar, los impactos y los movimientos que se lleva la cámara no pueden ser evitados por el gimbal y aparecen estas oscilaciones y golpes de cámara tan molestos. Y aquí la X5 simplemente te lo hace fácil. Fácil porque al contar con ese vídeo esférico no tiene ningún problema a la hora de estabilizar tu imagen. Ya bajes o subas escaleras, corras o, por qué no, montes en bicicleta, consiguiendo unos resultados que la verdad me parecen brutales. Porque sí, otro de los principales problemas de este tipo de cámaras es la resistencia y la durabilidad. Con la nueva X5 tenemos dos puntos clave, diría yo. Más resistencia al agua sin carcasa hasta 15 metros de profundidad, con lo que no le debes tener miedo a la lluvia, a salpicaduras e incluso vas a poder grabar bien con una lente debajo del agua. Porque si quieres grabar vídeo 360 debajo del agua, necesitas usar la carcasa acuática con la X5. Te dejo el enlace en la descripción, justo debajo. Y por supuesto, por fin, puedes reemplazar las lentes en tu casa, en caso de que las golpees, las arañes o incluso las partas. Algo crucial para una cámara de acción 360 que se puede utilizar en actividades extremas y que por tan solo 35,95 € lo puedes hacer tú mismo en tu casa en unos minutitos. Te lo dejo también enlazado. Por su parte, la Pocket 3 no, nada de lo anterior. No es resistente al agua en ningún modo, por tanto no la utilices ni cuando llueve un poquito, y es que la ranura de la tarjeta microSD está expuesta, está abierta y puede colarse el agua. Y tanto la pantalla rotatoria como la lente montada sobre el gimbal están muy expuestas y son muy susceptibles de recibir impactos, además de no estar pensadas para ello, por lo que en este apartado la Pocket 3 pierde estrepitosamente, en mi opinión. Por cierto, si te está gustando esta comparativa y quieres ver todo lo que viene en camino, puedes suscribirte al canal y, por qué no, dejarme un buen like. A nivel de usabilidad, está claro que la Pocket 3 es mucho más sencilla. No necesitas palo, la sujetas con tu mano, es chiquitita, le giras la pantalla, se enciende y le das a grabar. Su pantalla abatible te permite ver el encuadre fácilmente, incluso en situaciones de mucho sol. Y por su tamaño, perfecta para llevarla en cualquier bolsillo o montarla rápidamente en cualquier trípode pequeño. Eso sí, no es una cámara pensada para golpes, ni para deportes, ni para situaciones extremas. Tenlo en cuenta. En cambio, la X5 es más pesada, sí, más voluminosa también, requiere el uso del palo selfie para aprovechar todo su potencial y su flujo de trabajo es más complejo, como ahora vamos a ver. Pero a cambio te ofrece una flexibilidad que ninguna otra cámara del mercado te puede igualar. Quizás su predecesora, la X4, que por cierto la han dejado a un precio brutal y te la dejo en la descripción del vídeo, justo debajo. Porque una vez hayamos acabado de grabar, ya sea con la Pocket 3 o la X5, la gestión del contenido marca diferencias. En la Pocket 3, sacar la tarjeta microSD, la metes a tu PC y te puedes poner a subir vídeos a YouTube o compartirlos. También puedes utilizar la app de DJI Mimo, que está bien porque es sencillita y fácil de utilizar, pero apenas tiene funciones y está bastante limitada en la parte creativa. Con la X5, sí, casi siempre tienes que pasar por la aplicación para reencuadrar los vídeos, salvo que grabes con una única lente o utilices el nuevo modo de InstaFrame, que captura un vídeo plano y a la vez
un vídeo 360 y que vas a poder subir directamente, como te conté en la review de la X5 por China, que te dejo aquí arriba a la derecha. Hay mucha gente que le molesta tener que hacer este paso adicional, lo entiendo, pero con la nueva aplicación 2.0 de Insta360 lo han intentado hacer, aunque mucha gente se haya quejado, más sencillo para aquellas personas que no quieren perder mucho tiempo y cuentas con decenas de funciones creativas, efectos, plantillas para sacar lo mejor de tus vídeos fácilmente. Y en el apartado de la batería tenemos diferencias notables, porque la DJI Pocket 3 cuenta con una batería de 1300 mAh que en teoría nos da una autonomía de 120 minutos grabando a 4K 30 frames por segundo. El X5 2400 mAh para grabar vídeo 8K durante 110 minutos. Y para ello he hecho una prueba directamente, las he puesto a grabar en su resolución más habitual, 4K y 8K respectivamente. No es lo mismo, lo sé, pero es la resolución que más utilizan ambas cámaras, con las memorias casi vacías y las baterías al 100%, y las dejo grabando. En esta prueba vemos como la X5 se apaga antes porque acaba su batería cuando llevamos 1 hora y 27. Ha consumido bastante y se queda con un 5% restante, mientras que la Pocket 3 ha seguido grabando vídeo 4K a 30 frames por segundo, más ligero, hasta los 137 minutos. Algo obvio si tenemos en cuenta que no estamos grabando vídeo en 360, ¿no te parece? Decir aquí que tengo el pack más simple de la Pocket 3, el cual no viene con el accesorio de batería extra, pero su elevado precio no creo que compense la pena, porque si hablamos de precios tenemos parecidos, la verdad. Una Pocket 3 en su pack más básico que podemos encontrar en Amazon, aunque muchas veces está agotado, ojo, por 539 euros, y su pack completo, el de creadores, por nada menos que 679 euros, una buena inversión. Si vamos a la X5, tenemos el pack más barato ahora mismo, tiene un precio de 589 euros, pero con mi enlace que te dejo justo debajo te regalan 6 meses de suscripción gratuita a la nube de Insta360 Plus para guardar y editar tus vídeos directamente en la nube. Vale, y entonces, ¿cuál me compro? Sigo con dudas. Vamos a resumirlo brevemente. Si buscas inmediatez, estética cinematográfica, portabilidad absoluta y una curva de aprendizaje mínima, no tener que editar los vídeos en postproducción, pues la DJI Osmo Pocket 3 es una opción fantástica. Pero si lo que necesitas es una cámara que lo grabe todo, que te permita decidir después de grabar el plano, que aguante situaciones límite, que sirva para 360, para blog, para hyperlapse y hasta para tours virtuales, entonces la Insta360 X5 me parece una inversión más completa y versátil, ojo, en mi opinión. Decir también que no son rivales directas, pero que se pisan el terreno tanto por precio y por cómo muchos creadores trabajan a día de hoy, únicamente con estas cámaras, debido a los resultados tan espectaculares que puedes conseguir con ambas. Y por cierto, si quieres saber más sobre estos dos bichos, te dejo por aquí un vídeo espectacular de cada una que no te puedes perder. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.